Bienvenidos traders a un nuevo video. En los próximos minutos descubrirás una estrategia única en TradingView. Bandas de Bollinger, tendencias en múltiples marcos temporales y análisis de volatilidad y volumen para que puedas operar con precisión. Así que empezamos para ganar juntos la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funcionan. Bienvenidos traders. Bien, ya estamos listos y preparados para explicarte todos los detalles de esta estrategia. Presta atención. Si estás en Pocket Auction, aquí pulsamos el botón de indicadores y si fuera primera vez, este es el botón de indicadores. Pulsamos allí y vamos a agregar Bollinger Bands, Fractal y el oscilador estocástico. Estos tres indicadores. Bien, operación ganadora. Ahí lo tenemos, australiano-canadiense. Y no te preocupes que vamos a mostrarte todos los detalles. Si continuamos, una vez añadido estos tres indicadores al tablero, vamos a las configuraciones de cada uno de ellos. Fractal, 3 periodos. En estilo, he colocado ambos en este color. Puedes elegir el color de tu preferencia. Guarde los cambios y luego aquí en Bollinger Bands, 20 periodos, desviación 2. En estilos, lo he dejado tal cual. La verdad es que aquí no he tocado ninguno de sus valores, ni colores, ni nada por el estilo. Solamente he modificado en las entradas 22. Guardamos los cambios y por último el oscilador estocástico. Aquí los periodos 50, el periodo K, periodo D 3 y este periodo también el smoothing 3, tipo de media móvil SMA y en estilos periodo K, línea verde, periodo D, línea roja y los niveles de sobrecompra y venta 90-10. Guardé los cambios. Bien, estos indicadores que tenemos aquí en el broker, ¿cómo los vamos a utilizar? Fácil. Las bandas de Bollinger nos miden la volatilidad. Así que cuando se estrechan las bandas, poca o baja volatilidad. Este estrechamiento. Se expanden las bandas, empieza a haber volatilidad, ¿cierto? Y cuando aparece el fractal, es cuando el precio no ha podido superar ese punto máximo o mínimo si está por debajo. Y tenemos probabilidades de que el precio se dé la vuelta. ¿De acuerdo? Hasta allí todo bien con estos dos indicadores. Las bandas de Bollinger para medir la volatilidad. Por otra parte, las bandas nos indican el movimiento del precio. Podemos decir que ahora mismo en este par de australiano-canadiense, la tendencia es alcista porque va cada vez ascendiendo. Los máximos cada vez son más altos. ¿De acuerdo? Ok. Hasta ahí todo bien con el Bollinger. Y luego el oscilador estocástico nos va a servir también para mostrarnos esos niveles de sobrecomprado o sobrevendido. Cuando el precio está sobrecomprado o sobrevendido, tarde o temprano el precio se va a girar para volver a su margen de precio habitual. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que el precio en esta zona estaba sobrecomprado y el precio se gira, se cruzan las líneas. Vamos a aumentar este marco aquí. En esta flecha puedes aumentar un poco más el indicador, el panel del indicador. La línea roja cruza la verde y es justamente esta rectificación del precio. Rectificación porque la tendencia es alcista, está rectificando hacia la baja, pero con probabilidad de continuar al alza. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí todo bien. Estas son las configuraciones de lo que son los indicadores. Ahora vamos a la configuración de las velas. Tenemos velas o candles japonesas. Las velas son de 5 segundos, pero el tiempo que va a durar nuestra operación, es de 1 minuto, incluso puedes alargarlo a 2 hasta 5 si quieres. Elige el marco temporal que mejor te vaya. Para que el video no sea demasiado largo usaré 1 minuto, pero en 2 y en 3 también te va a ir muy bien, ¿de acuerdo? Le das más margen el tiempo para que trabaje. Ok, entonces dejamos M1 y configurada las velas y los indicadores en el broker. Pero adicionalmente ya sabes que soy partidaria de trabajar con herramientas profesionales como lo es TradingView. Si no sabes lo que es TradingView y es primera vez que estás en el canal, aprovecho para comentarte que TradingView es una plataforma de análisis técnico. Funciona para cualquier tipo de mercado si quieres hacer trading y tendrás cualquier activo aquí en esta plataforma. El registro es totalmente gratis, no tienes que pagar ni un solo dólar y con la versión gratuita te permite usar hasta 2 indicadores. Si quieres más herramientas, evidentemente ellos tienen un montón de versiones de pago con más indicadores, más pantallas, menos pantallas, etcétera, etcétera, ¿vale?
Pero vamos a hacer la explicación hoy para que sea totalmente gratuito con estas maravillas de indicadores. ¿Qué voy a hacer? Voy a eliminar primeramente estos indicadores, que son los que tengo añadidos, y los voy a agregar desde el principio para que veas los nombres. Si es primera vez también que nos visitas, tendrás un video en la descripción, valga la redundancia, de este video, donde podrás ver de paso a paso cómo registrarte la cuenta en TradingView y cómo configurar las principales funciones como herramientas de dibujo, los marcos temporales, los pares, etc. Bien, primer indicador que vamos a añadir. Este es el botón de indicadores aquí en TradingView. Y aquí vamos a colocar bands, de bandas. Y vamos a añadir esta que está aquí. Si quieres puedes hacer una captura de pantalla o una pausa para que escribas el nombre del indicador. Bollinger Bands Breakout Oscillator. Y este es su autor, Luz Algo. Vas a añadirlo al gráfico y ahí lo tenemos. Vamos con el siguiente indicador, que es este indicador, Traders Trend Dashboard. Es un tablero, una tabla de tendencia, ¿vale? Vamos a añadirlo al gráfico. Y su autor también es este, Alex Fuchs. Y el último indicador, ya sabes, te he dicho que es la versión gratuita, permite hasta 2 indicadores, pero es que el indicador que voy a añadir ahora, que sería el tercero, ya viene por defecto con TradingView y no te cuesta. Es un añadido y no te cobran nada por utilizarlos. Es el tercer indicador que podrías utilizar gratis. ¿De acuerdo? Volumen de toda la vida. Aquí tenemos la barra de volumen y ya tenemos nuestros 2 indicadores, nuestros 3 indicadores totalmente gratis. Y indicadores realmente valiosos. Y luego te fijarás que tengo así en el trasfondo de la pantalla este montón de líneas amarillas. No son más que una pequeña cuadrículo, por decirlo así, donde me marcan los niveles diferentes de precios terminados en 0. Esos puntos son bastante interesantes para las instituciones, así que será interesante también poder utilizarlos. ¿Por qué? Porque te coincidirá que muchas de esas líneas son soporte y resistencia. Fíjate aquí, ¿vale? Resistencia. Aquí tengo otra. ¿Dónde está la línea? Ahora sí. Tengo aquí un apoyo, así, un soporte, y aquí tendría otro soporte. ¿Cierto? Y coincide más o menos con esa zona 0. Así que eso nos va a ayudar a visualmente, sin tener que estar marcando líneas, poder distinguir rápidamente dónde están esos soportes y resistencias más fuertes. ¿Cómo hago para colocar esas líneas en el tablero? Fíjate que además no solamente se marca aquí donde están las velas, sino incluso hasta en los propios indicadores. Lo puedo hacer aquí, voy a ir hacia atrás, en esta rosca de configuración y aquí en la cuarta pestaña lienzo. Luego en la segunda pestaña donde pone líneas de cuadrícula puedo tener solo horizontal o puedo tener vertical y horizontal o puedo tener solamente vertical. En este caso voy a elegir solamente horizontal y le he colocado amarillo, pero puedes dejarlo en blanco, en verde, en el color que tú quieras. Y también puedes aumentar la opacidad, lo puedo dejar más clarito, lo puedo poner más fuerte, dependiendo de tu gusto. Vamos a dejarlo más o menos allí. Y aceptamos los cambios. Y ahí tendríamos también marcados nuestros soportes y resistencias de esa manera en automático y fácilmente. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por apoyar mi contenido y mi canal. Tenemos ya disponibles nuevas plazas para asesorías individuales, totalmente en directo en todas las sesiones y vis to vis. Así que puedes contactarnos directamente en nuestro canal de Telegram, donde además también por supuesto tenemos señales premium con unos resultados increíblemente excelentes. Tenemos el canal ilimitado también con todo en uno y todos los canales en una sola aplicación. Así que pásate por allí, te dejamos el link de Telegram en la descripción de este video para que puedas solicitar información. Por supuesto también tenemos señales que son totalmente gratuitas para todos aquellos que son seguidores de nuestro canal. Y bien, una vez añadidos los indicadores, entonces ya podemos pasar a las configuraciones. Primeramente vamos a elegir este dashboard aquí, este mapa de tendencia. Vamos a la rosca de configuración. Si los indicadores lo tienes oculto, es simplemente pulsar aquí, se despliega y aquí en cada indicador tienes una rosca de configuración. Pulsamos allí y en este caso en la pestaña, fíjate que tiene 3 pestañas: entrada de datos, estilo y visibilidad. En entrada de datos al final bajamos y podemos quitar o agregar los diferentes marcos temporales que tendrías disponible.
Para esta estrategia vamos a quitar 2 minutos, 3 y vamos a dejar 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. Ya que estos son los principales marcos temporales que vamos a utilizar en la estrategia. Si tuvieras la versión de pago de TradingView, te recomiendo en vez de 15 minutos, el de 10. ¿Vale? Sin embargo, vamos a hacerlo 1, 5 y 15. Incluso 1 hora vamos a quitarlo diario, semanal y mensual. Y bien, y ya estaría todo. Ok, guardamos los cambios, aceptar. Y ya tenemos aquí nuestro dashboard que nos dice en estos 3 marcos de tiempo la temporalidad o la tendencia, perdón, en estos 3 marcos de tiempo nos dice la tendencia de este par. Bien, ese es el primer indicador. Vamos con el de volumen, que son estas barritas de aquí, este histograma que está un poco opaco. Lo que queremos darle es justamente esa vistosidad para que se vea bien y claro. Entonces aquí en el botón del color solamente aumentamos la opacidad. Y en el color rojo también aumentamos la opacidad. Y ahí ya tenemos nuestro histograma de volumen configurado. También tenemos una línea media que atraviesa el histograma. Y ahí podemos evaluar el nivel de volumen. Y podemos habilitarlo, incluso dejarle otro color más vistoso, el que te guste más. Yo lo voy a colocar un poco en blanco y más grueso. Y cuando el volumen supere esa media móvil, para mí será suficiente volumen para trabajar. Bien. También podrías hacerlo manual si quieres, simplemente con la herramienta de dibujo y colocando aquí en el punto que tú consideres que es mayor o menor volumen, colocar la línea, ¿vale? Sin embargo, como tenemos ya la media móvil, no haría falta. Sin embargo, sí que es cierto que a veces la media móvil, como se va moviendo, también mostrando un poco esa cantidad de volumen, me serviría mucho mejor colocar la línea horizontal. ¿Cómo lo hago yo? Me voy un poco hacia atrás y veo donde hay más zonas de bajo volumen. Y luego por encima, en esta zona de aquí, en esta punta del histograma, ahí es donde yo marcaría mi barra de volumen. Y todo lo que sea por encima de ese nivel es cuando yo considero que hay suficiente volumen para mis entradas. Fijémonos que la media móvil está bastante por encima. Si voy a esperar que las barras estén por encima, prácticamente en muchos puntos no podría operar. ¿Bien? Ok, pero puedes hacerlas de las dos maneras, ¿ok? Luego, vamos al tercer indicador, el último, que sería las bandas de Bollinger. Este indicador es unas bandas de Bollinger, solamente que no está aplicado en el propio gráfico o las velas, sino que está en la parte inferior. Vamos a configurarlo. Primeramente, el trazado de líneas. Aquí vamos a colocar el nivel número 3 del trazado de línea para que esta línea nos quede más oscura, más fuerte, porque viene por defecto así. Y a mí me gusta más gruesa, pero puedes dejarla por defecto como quiera. El segundo trazado del gráfico es la otra línea, la roja, exactamente lo mismo. Viene por defecto así y la coloco en 3 puntos de grosor. Y luego tenemos la línea media, esta blanca que está aquí. Viene normalmente bien clarita, casi transparente, no se ve. Yo la hago para que se vea, es el color blanco. El tipo de línea aquí, estilo de línea, coloco línea normal y luego la coloco más gruesa para que se vea. Luego el nivel viene de 50 periodos. Sin embargo, me gusta trabajarla con 20 periodos porque si la dejo en 50 nunca tendría oportunidad. ¿Por qué? Porque debo de trabajar según esta línea cuando cruza. Y fijaros en este punto en que lo cruce, habría muy pocas oportunidades. Lo voy a colocar en 20 periodos, ya que son bandas de Bollinger. Y los voy a trabajar como lo estoy trabajando en el broker. 20 periodos. Bien, y le damos a aceptar y ya. Fíjate que aquí, a partir de aquí tendríamos más oportunidades bajista, bajista, desde aquí todo está alcista, etc. Voy a ocultar el panel de indicadores, bien, para que nos quede así y bien claro la forma que tenemos, bien. Bien, y ahora, ¿dónde vamos a analizar? Porque esto ha sido las configuraciones. Entonces, cuando voy a ejecutar la estrategia, ¿qué voy a hacer? ¿En qué marco temporal es el más válido? Bueno, para cuando queramos hacer una operación debemos de hacer comprobaciones. 15 minutos, como lo que tenemos aquí en el dashboard, 5 minutos y 1 minuto. Si las confirmaciones no coinciden en los 3 marcos de tiempo, opera con tranquilidad. ¿Vale? Entonces, lo primero que podemos escribir aquí, que tendremos en cuenta para esta estrategia, es la fractalidad. Y vamos a mirarlo en 1 minuto, en 5 minutos, perdonadme, en 5 minutos y en
15 minutos. ¿De acuerdo? Eso será lo básico, la clave. Y luego también vamos a escribir aquí un poco. Ya comento bien el gráfico. Y vamos a escribir los pasos de la estrategia. En vez de nombrarlos, los voy a escribir por si quieres tomar apunte. Paso número 1. Bien. Tendencia. Lo tengo fácil. ¿Por qué lo tengo fácil? Porque con que me coincidan este tablero, los 3 marcos de tiempo a la vez en el mismo color, ahí está claro. Tendencia alcista, ¿cierto? Paso 2. Vamos a decir volumen. Necesito que haya suficiente volumen. Y puedes hacerlo de las dos maneras, bien sea con la media móvil o aplicando tu propia línea horizontal. Claro, tendrías que hacerlo en cada par. Sin embargo, con la media móvil ya viene por defecto aunque cambies de par. Fijaros. Cambio a franco suizo. Esta es la línea. Pero no la amarilla que yo coloqué en el par anterior, ¿vale? En cambio, si vuelvo a australiano canadiense, sí que debería estar mi línea. No sé dónde está, pero debería de haber estado. Vamos a volverla a colocar. Vamos a volver a cambiar de par. Vamos a volver a cambiar de par. Ahora sí está. ¿Ok? Sin embargo, la línea solamente se queda en el par donde la marco. En cambio, el indicador con la propia media móvil está en todos los pares. Así que tengo que considerar el paso número 2, el volumen. Luego, paso número 3. El Bollinger, es decir, volatilidad. Recuerda que el Bollinger nos indica la volatilidad del mercado. Así que si esta banda verde cruza la línea media, hay volatilidad alcista. Y si la línea cruza la línea media roja, volatilidad bajista. En este caso la cruzó, pero te fijarás que la cruzó, pero por eso lo que hizo fue ir al alza. Porque por eso es que es importante que cada cosa que compruebes, las compruebes de la misma manera en diferentes marcos de tiempo. ¿Vale? Aquí vamos por el paso número 2. Y creo que vamos a bajar un poco el nivel de la letra para que puedan entrar más datos. Paso número 4. Paso número 4. Bueno, ya ahora sería la parte del broker. Porque aquí todos estos pasos, tendencia, volumen y volatilidad, bueno, vamos a colocarlo por si acaso. Vamos a hacer fractalidad. Es decir, que voy a comparar en todas las temporalidades. Ok. ¿Vale? Por ejemplo, ahora mismo estoy aquí en el marco de 1 minuto. Y aquí veo que me dice alcista. Veo que no hay volatilidad alcista. Y volumen tampoco. Voy a verlo en 5 minutos. Aquí sí hay volatilidad alcista. ¿Cierto? Aquí sí hay volatilidad alcista. Y el 15 minutos también hay volatilidad alcista. ¿Por qué hay volatilidad alcista? Porque venía de una volatilidad bajista y cuando el Bollinger empieza a quebrarse hacia abajo, todo este movimiento es alcista, contrario. Cuando sube es la fuerza dominante, bajista. Cuando llega al punto máximo y empieza a bajar, a partir de aquí toda esta bajada es justamente este movimiento al contrario, alcista, va en contra. En contra de lo rojo es verde, entonces rojo bajando, verde subiendo. Así de sencillo. Así que aunque esté en rojo pero apuntando hacia abajo, indica alcista. Evidentemente, cuando habrá más fuerza o volatilidad alcista es cuando la verde cruce la línea media. Así que volvemos a repasar en 1 minuto. Y no me dice nada. Así que si quisiera buscar una operación en este par, dado que unos están por debajo de la media móvil, otros por encima y no hay igualdad, no hay confirmaciones en los 3 marcos de tiempo, aquí no habría posibilidad de una operación. Bien, estos son los pasos de el propio TradingView solamente para elegir un par. Pero una vez que yo supongamos que esto hubiese coincidido perfectamente, que la volatilidad está por arriba en verde, en los 3 marcos de tiempo, hay volumen y tendencia, ya el siguiente paso sería en el broker. Y en el broker, ¿qué voy a comprobar? Primero, lo colocaré por muy tonto que parezca, pero es que muchos lo obviáis. Peyot.
¿Por qué Peugeot? No operes con pares por debajo del 70%. Cuida tu capital. Así que lo recomendable es que sea mínimo 70% de pago. Punto número 6. Una vez que ya tienes escogido y el par te coincide con el porcentaje, entonces, dos cosas interesantes. Primero, posición del estocástico. Debe estar en sentido contrario. Es decir, si en este par yo estoy buscando operaciones al alza porque es lo que me dice la tendencia principal, porque es el paso número 1, lo que es el estocástico en el broker tiene que estar en sentido contrario. Quiere decir que tendría que estar por debajo, a la baja, ¿cierto? En el broker, ahora yo quiero que el estocástico esté en sentido contrario de ser posible, ¿vale? Que además me parezca un fractal y hago mi entrada. Vamos a ver eso en el broker. Ya tuve confirmado mi tendencia y todo. Entonces cuando vaya al broker, verifico el porcentaje de pago y necesitaría que el precio esté por esta zona de aquí abajo si voy a operar hacia arriba. Y al revés, si voy a operar hacia la baja, preferiblemente que el precio esté por arriba para operar hacia abajo. Es lo más recomendable, porque si lo haces en cualquier punto, muchas entradas sí que vas a ganar, pero otras vas a perder y no vas a entender por qué. ¿De acuerdo? Entonces, perfecto. Hasta ahí todo correcto. Ahora vamos a la práctica. Ya tenemos todo lo que es la teoría. Ahora vamos a empezar a buscar pares que nos coincidan todos estos pasos. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. Para buscar operaciones tenemos dos formas de hacer. Bien sea lo podemos buscar aquí en TradingView con todo lo que nos coincida y luego ir al broker y asegurarnos del porcentaje de pago. O al revés. Voy al broker, elijo un par que tenga un porcentaje de pago que creo que podría ser. Por ejemplo, australiano-canadiense tiene un 92% de pago. Genial. Está por debajo del estocástico. Veamos si coincide y fuera casualmente tendencia alcista. Sería estupendo. Pues no. Es bajista la tendencia. Lo miro en un minuto. Tengo volatilidad. Alta volatilidad. En 5 minutos. También bajista. Falta que cruce. Y en 15 minutos. No tengo ni una cosa ni otra. ¿De acuerdo? Ya esto creo que podemos borrarlo para que no nos estorbe y tengamos esto bien claro. Perfecto. Entonces, en este par, además me falta volumen. No tengo una oportunidad clara. Bien, es cierto que acaba de empezar esta vela. Podríamos darle margen al tiempo a que corra. Sin embargo, bueno, hay tantos pares que para qué detenerte en un par que no lo tienes claro. Entonces, recuerda, podemos hacerlo en el broker, buscando los pares, o al revés. Yo voy a hacerlo en TradingView y los pares que vea suficiente volumen, volatilidad. Por ejemplo, australiano franco suizo. Todo en rojo en temporalidades. En las tendencias veo volumen y también veo volatilidad. Veamos en 5 minutos. Me parece que va bastante bien. Y en 15 minutos no tanto. Sin embargo, voy a aprovechar de mirar la tendencia principal hacia Chicago, aunque me dice que todo es bajista. Efectivamente, todo este movimiento es bajista. Me viene a favor. Me falta volumen. Me falta volumen y volatilidad. Y aquí tengo solamente volatilidad y tendencia, pero me falta volumen. Bien, vamos a aumentar bien para que lo puedas ver mejor. De momento este par me parece que le falta un poco. Sin embargo, aquí veo una zona interesante de apoyo, ya que es bajista. Australiano franco suizo. Seguramente el Bollinger esté por debajo, efectivamente. Voy a hacer una entrada allí. Quería haber cambiado mi importe y no lo cambié. Veamos si gano la operación, opero con 100. Si se pierde, pues tendré que aumentar mi importe para recuperar mi operación. Y ahí tenemos. Veamos cómo se comporta el precio aquí en australiano franco suizo. Recuerda que estaba tomando en cuenta este soporte. Y veo que hay bastante volatilidad. Y pongamos también este soporte que ya ha roto. En 5 minutos veamos, lo ha roto y ya tenemos la volatilidad por encima. Y en 15 minutos, ni fu ni fa. Realmente está bastante bajista, pero creo que puedo tener margen para ganar la operación. Vamos a ver cuánto le queda. 13 segundos. Está bastante reñido y aquí he cambiado sin querer el marco temporal. Quería que lo vieras así.
en 5 segundos, que es donde vamos a ver el marco de tiempo en el broker. Recuerda que aquí 5 segundos y operación ganadora, ahí están, australiano-canadiense. Ya dejamos el importe en 100, vamos a buscar otra operación. Recuerda que este par va en tendencia bajista y operado a su favor. Vamos a buscar ahora otro par, australiano-franco-yen, australiano-dólar, alcista en 15 minutos. Aquí perdió volatilidad y en un minuto está alcista porque venía rojo y lo que predomina es la siguiente. Veamos el soporte y la resistencia cercano. Tenemos más o menos aquí esta zonita de aquí y también donde está detenido esta resistencia que no termina de romper. Si la rompe, puede que tengamos más oportunidad y para ello será necesario volumen. Tiene buen nivel de volumen en este. Ya la vela cambió, me parece, ahora sí. Y este es australiano dólar. Pero tengo un 66% de pago. Bueno, vamos a aprovecharlo porque no es tanto diferencia para el 70%. Bien, vamos a ver. 9.20 y ahí va el precio. Veamos en 5 minutos. Recuerda que cuando la línea roja está en sentido contrario es como si fuera verde. Marco un macro tendencia, 15 minutos. Volatilidad alcista. Y hay volumen. Veamos en 5 minutos. Tengo pérdida de volatilidad alcista. Y también tengo poca volatilidad. Bajo volumen. Y luego en un minuto tenemos buen volumen y alcista. Aunque no cruzado del todo. Pero esto es esta rectificación de aquí. Veamos cómo se ve el precio en el broker. Ahí tenemos 19 segundos. Está bastante volátil el precio. Veamos si nos da tiempo de ganar la operación. Si no, recuperaremos en la siguiente. A ver. Qué suerte tengo. Porque fijaros. Se ganó esa por los pelos. Y esta está un poco mejor. Aquí está operación ganadora. Estas dos. Vamos a buscar una siguiente operación. También puedo hacer es buscar pares. Que esté el estocástico bien por arriba y por debajo. Y luego verlo en TradingView. Por ejemplo aquí. Dólar yen. Seguramente sea bajista, pero vamos a comprobarlo. Aquí debajo, dólar yen. Tengo divergencia en algunos puntos bajistas y en otros no. Otro par, libra yen. Tengo el estocástico entre medias. Ni fu ni fa, ni arriba ni abajo. Veamos libra franco suizo, nada. Libra dólar, nada. Se nota que es una hora malísima y fijar la mayoría de pares. Seguramente estemos ya en horas de noticia. Y voy a comprobarlo un momento en mi Telegram. Son las 9:30 de la mañana y es una hora seguramente peligrosa. Efectivamente, hora de noticias de 3 estrellas. Y te lo puedo mostrar aquí porque en nuestro canal gratis de Telegram, aparte de que tienes señales gratis disponibles, tienes también el calendario de noticias del día. Aquí nos aparece que a las 9:30 hay noticias de 3 estrellas. Quiere decir que el mercado estará en esta hora concreta volátil. Así que no sería una buena hora para encontrar una entrada. Haría la pausa, pero creo que más bien voy a detener el video hasta aquí porque creo que ya es suficiente para que tengas las ideas claras de esta estrategia. Créeme con toda seguridad que es una excelente estrategia. Si la haces tuya tendrás buen resultado porque tienes aquí principios básicos como la volatilidad, el volumen, la tendencia. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.